El escritorio y está hecho un desastre, y la mamá, como buena ama de casa, acomoda, recoge, y llega el hijo de la escuela y le dice: ¿qué hiciste? Y dice: mamá, pues recogí ese cuarto que parecía un desastre, un basurero. Y dice: pero es que me desacomodaste todo. ¿Y tú? ¿Algo estaba acomodado ahí? Dice: no, es que yo sé mi orden. Y tú dices: no, a eso yo no le veía orden, era un caos, ¿no? Y en esos cambios, cuando nos mueven tantito algo de un lugar, sentimos que se nos mueve el mundo, que las cosas cambian. Y hay algunos que surfean muy bien los cambios, pero hay otros que su vida se vuelve un desastre y ya no viven, ya solo sobreviven. Escuchaba hace unos domingos que el pastor ponía el ejemplo de las personas que al principio estudiaban cerca de casa y luego se cambian a una escuela más lejos y todo su mundo se mueve. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que sufres cambios, que al principio tú ya tienes tu forma de ir a la escuela a trabajar, te paras, te bañas, desayunas, tiendes cama, arreglas tus cosas y todo es perfecto. De pronto te cambian el lugar, te cambian la posición, te cambian el horario y sin darte cuenta, pues tienes que llegar y adaptarte, tienes que buscar la manera de salir adelante, pero sin darte cuenta empiezas a dejar un desastre en tu casa, un relajo en tu cuarto, y el día que descansas de pronto amaneces y dices: bueno, hoy voy a poner orden, y de pronto ves tu cuarto y dices: no sé por dónde empezar. Hay ropa sucia revuelta con la limpia, hay un relajo y ves todo el relajo y dices: no sé ni por dónde empezar, y se vuelve un caos. Entonces, para los cambios y para todo lo que tenemos en la vida, Dios siempre tiene una respuesta. ¿Cuántos lo creen? Y hoy vamos a ver unos versículos tan conocidos, pero hoy los vamos a tomar de una manera figurativa, de una manera metafórica, para aplicarlos a nuestras vidas y poder ayudarnos a poder adaptarnos en los cambios, a poder surfear bien los cambios y poder ser mejores en esta habilidad de ser adaptables, en podernos adaptar. Amén. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos creen que Dios puede hablarnos hoy? Hay veces ahí Dios va a hablar a nuestras vidas y hay veces que en medio de todo Dios nos habla. Así que hoy te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia. Yo no sé si ahorita van a poner a apoyarlos en pantalla, pero vamos a ver un versículo muy muy conocido que es Génesis capítulo 1 versículo 2. Génesis capítulo 1 versículo 2 en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mi primera pregunta, yo soy muy preguntón, perdónenme, pero ustedes me ayudan a responder. Mi primera pregunta: ¿cómo puede estar desordenado algo que está vacío? O sea, para que haya desorden debe de haber cosas, ¿no? Si no está vacío, si está vacío, ¿qué está desordenado? Y entonces, ¿por qué dice la Biblia estaba desordenada y vacía? Cuando nos metemos, y es ahí lo interesante de meterse a estudiar la palabra, a buscar, cuando nos vamos al original, nos damos cuenta que la palabra utilizada para desordenada se aplica también en deformado, no tenía forma. Y cuando nos vamos a buscar el original en la palabra vacía, es tremendo porque dice es desolada destrucción. O sea, está como destruido. El ejemplo que ponías un minuto: tu cuarto el fin de semana, que no sabes por dónde empezar, que todo está hecho ahí un reguero, ¿no? Dices, ¿cómo? Entonces hay una versión que me gusta más, como lo traduce, que es la Nueva Versión Internacional, el NBI. El mismo versículo dice de la siguiente manera: la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y si algo te puedes llevar esta tarde es lo siguiente, esta siguiente frase: Dios se mueve en medio de tu caos.
Muchos de nosotros pensamos que como tenemos un desorden en nuestra vida, Dios no va a obrar. Como tenemos un relajo, como no hemos cambiado adecuadamente, algunos lidiando con vicios, algunos lidiando con pecados, algunos como que todavía no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, pensamos que Dios no va a hacer algo. Pero el versículo anterior decía, a pesar del caos que había en la tierra, el Espíritu de Dios se movía. Así que dile a la persona que está a tu lado, en medio de tu caos, Dios se mueve. ¿Cuántos lo creen? Pero bueno, sigamos leyendo. Dice en la misma traducción, en Génesis, seguimos el versículo 3 y 5. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Cuando nosotros vemos cómo Dios empieza las cosas, primero llega a un lugar y hay un caos. Los cambios a veces nos producen caos, nos aturden. Hay mucha gente que no quiere confrontar los cambios, que no quiere asimilarlos, solo los sobrevive, solo los sobrelleva. Cuando tú solo quieres sobrellevar los cambios, no vas a avanzar, no vas a crecer. Va a llegar a un punto en el que te vas a desgastar tanto de solo sobrevivir que vas a terminar queriendo renunciar. Y otra idea, yo no sé por qué muchas personas tienen esta idea, que cuando hay cambios, lo primero que buscan es estar como estaban antes. Esta es una realidad. Cuando hay cambios, las cosas no van a volver a ser iguales. Si tú te acercas a Cristo y quieres cambiar tu vida, no esperes que todo sea igual que antes que conocías a Cristo. No, vienen cosas mejores, vienen cambios, vienen cosas que Dios quiere darte, pero debes de entender que no va a ser igual. El que tiene que cambiar y adaptarse eres tú para poder disfrutar lo que Dios tiene para ti. Es este clásico ejemplo. Llega un joven, se casa, está en su matrimonio, está con su esposa, le sirven de comer, prueba la comida y dice: es que no cocinas como mi mamá. Pues te hubieras casado con tu mamá. Vienen cambios, va a haber un sazón nuevo. A lo mejor no es parecido al tu mamá, este es más exótico, es diferente, pero tienes que adaptarte. Y dice: pastor, pero es que usted no sabe cómo cocina. A lo mejor es una prueba de supervivencia. Lo que no te mata te hace más fuerte. Gloria a Dios, Dios está probando tu capacidad de supervivencia, ¿no? Entonces vienen cambios. Yo no sé si ustedes sepan, pero a mí nadie me avisó que los niños tienen fecha de caducidad. ¿Cómo, pastor? Sí, yo no sabía que llegando a la adolescencia como que se empiezan a echar a perder. Juegan y huelen así de: ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Estará mal? Porque huele, su cuarto queda, no sé, a 10 metros, 15 metros del tuyo y te llega el aroma. Su aroma invade toda la casa. Llega el joven y se quita los zapatos en la sala y tú estás hasta tu cuarto y dices: ya sé que se quitó los zapatos, ya me llegó el aroma. Este niño ya se está echando a perder. Llegó su fecha de caducidad. Y esos cambios a veces a nosotros nos cuestan. Desde los más sencillos hasta los más grandes. Si no sabemos tomar los cambios, muchas veces nos vamos a quedar atorados, nos vamos a quedar frustrados. Y lo peor de todo es que una persona que se atora y se frustra solo se vuelve un crítico. ¿Cómo un crítico? Alguien que solo está juzgando, sin crecimiento y sin avance. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que esas personas que se quedan en esa posición, todos los demás que cambian van a seguir avanzando, menos él, menos ella. Y va a ser peor porque te vas a amargar. Porque pudiste haber avanzado con el cambio, evolucionado con el cambio, pero preferiste quedarte estancado. Así que aprendamos a tomar esos cambios. Vemos que aquí la palabra, uno de los puntos que hace Dios es enfocarse. Ya llegó, vio el desastre, el Espíritu de Dios se mueve. Entonces Dios empieza a decir en el anterior Génesis: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día.
La luz es buena, ¿sí o no? Dice la palabra. ¿Y la noche es mala? No, no. Y eso es lo primero que debemos de hacer. El primer punto para empezar a apoyarnos en los cambios, la que sigue después de Salmos, es: hay cosas buenas y no tan buenas, pero no necesariamente son malas. Porque el problema de muchos de nosotros es: o es bueno o es malo. No, no, no. Hay cosas que son buenas y hay unas que no son tan buenas, pero no significa que necesariamente sean malas. Cuando hay cambios, lo primero que debes de hacer tú es enfocarte en las cosas buenas. ¿Qué es lo bueno? Porque por desgracia, cuando vienen cambios, lo primero que queremos hacer cuentas es de lo que perdemos, de lo que no nos gusta, de lo que no nos agrada, y empezamos a tener estos conflictos. No, no te enfoques en lo malo, enfócate en lo bueno. Por algo hiciste los cambios. Yo ponía este ejemplo: hay gente que llega a una iglesia y llega a esa iglesia y de pronto se acerca a alguien y le dice: hermano, ¿por qué no hacen esto de esta manera? En la iglesia donde yo estaba lo hacían así, en la iglesia donde yo estaba lo hacían asado, en la iglesia. Y uno se pregunta: ¿y entonces para qué se cambió de iglesia? Si quiere que todo siga igual. Si te cambiaste fue por algo, porque viste algo bueno, porque querías algo bueno. Un día me acuerdo una ocasión que el pastor predicaba lo difícil que fue para él hacer cambios. Él traía una cultura, una historia, él lo ha platicado. Él cantaba de esos coritos, el pintar. Simplemente un día nos platicaba cuál fue la crisis de él, el pintar este lugar de negro, que él luchaba y decía: ¿cómo lo voy a pintar? ¿Cómo? Y venían estos conflictos, pero él entendió algo: si él quería ver resultados diferentes, tenía que ver cambios. Y algo que me encanta, dice, es que si yo no hubiera hecho esos cambios, yo no hubiera visto a la gente que hoy veo buscar a Dios y amar a Dios como lo hace. Y él se empezó a enfocar en lo bueno. Enfócate en lo bueno. Si te cambiaste de trabajo, fue para hacer cambios buenos. Si te cambiaste de domicilio, fue para hacer cambios buenos. Si te entregaste al servicio de la iglesia de una manera, fue para hacer cambios. Nunca, ninguno de nosotros creo que venga a la iglesia solo a calentar un lugar, ¿o sí? Venimos a buscar a Dios y a ser mejores. Venimos a buscarlos para que nos haga la mejor versión de nosotros mismos. Necesitamos cambiar. Así que dile al que está a tu lado: los cambios son necesarios. La filmina que sigue, ahí lo dice así: Dios se enfocó en lo bueno y le dio un valor. ¿Qué valor le das a los cambios? ¿Qué tan buenos están siendo para ti? A lo mejor ahorita ves un desastre en tu casa porque te cambiaste de escuela. A lo mejor hay un relajo, descansas menos, gastas más, pero estás invirtiendo en un futuro. Estás buscando tener a lo mejor. Y ahí es donde te debes enfocar, en lo que estás buscando, en los cambios, en lo que va a venir mejor. Ahorita muchos no lo entendemos, que tenemos que ahorrar, pero tenemos que prepararnos para el futuro. Si yo no sé si alguna vez te lo han dicho, pero si hay algo que a nadie puede agarrar desprevenido, es la vejez. Todos vamos para allá, pero muy pocos se preparan para ese día. Qué difícil es cuando ves a gente ya de 70, 80 años trabajando todavía, porque nunca se prepararon para el día final, porque nunca se prepararon para descansar, porque nunca se prepararon para esos tiempos. Y todos vamos para allá. El problema es que no queremos aceptar los cambios. Entonces, busquémonos, enfoquémonos en lo bueno. Sigamos leyendo la palabra. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 7. Ya vimos que así en la creación Dios nos está diciendo hay un caos, pero vamos a enfocarnos en lo bueno. Y después dice: entonces dijo Dios, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas del cielo. ¿Qué fue lo siguiente que hizo Dios? Primer paso, se enfocó en lo bueno. Segundo paso para los cambios, puso orden. Puso orden. Si tú no pones orden en los cambios, no vas a saber ni dónde estás parado, ni a dónde vas, ni por qué haces las cosas. Pon orden. Pon orden. Empieza a poner orden. Yo sé que cuando hay cambios es difícil. El cambio de ir a la escuela, pues tienes que llegar temprano y no, primero mi cama. No, a ver, pon orden. Ahorita, ¿qué es lo más importante?
Si pudiéramos ver unos puntos para poner orden, yo te daría estos tres. A ver si aparecen en pantalla. Dice así el primer punto: asignar un lugar. Dice la palabra de Dios que Él vio las aguas del cielo y de la tierra. No me imagino cómo estaban juntas las aguas. Yo me imagino todo se veía azul. Y de pronto dijo Dios, a ver, una es del cielo y una es de la tierra. Entonces lo primero que voy es asignar un lugar. Yo ahí le puse entre paréntesis, ¿cómo asigno un lugar? Por prioridad, por valor o por importancia. Muchos en los cambios se pierden y pierden el propósito porque no supieron darle un lugar a las cosas. ¿Por qué trabajamos todos? Para vivir, para disfrutar, para estar con nuestra familia, para construir, ¿sí o no? Pero hay muchos que se les olvida que era para eso y se dedican solo a trabajar. Viven para trabajar y se les olvidó cuál era el propósito. Se les olvida que la importancia de que ibas a trabajar era para construir algo para tu familia, para estar tiempo con ellos, para darles lo que necesitan. Y a veces se vuelve tanto el afán del trabajo que se nos olvida cuáles eran nuestras prioridades. Y a veces nos desgastamos de más en cosas que Dios no nos pidió. Tienes que asignar una prioridad, tienes que asignar un lugar. ¿Cuál es tu prioridad al venir a este lugar? ¿Que te reconozcan, ponerte a servir, que te admiren, o que Dios haga algo en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué le echas ganas? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es el valor? ¿Qué estás ganando al venir aquí? Y en eso vamos a empezar a asignarle un lugar. Segundo punto, asignarle un tiempo. Es difícil decirlo, pero es una realidad. Y aquí está la pastora y no me va a dejar mentir. Pero hay muchos pastores que han destruido sus matrimonios por no asignarle el tiempo correcto al ministerio. Hay muchos jóvenes, y esto está tremendo porque llega a pasar, jóvenes que descuidan sus estudios, sus labores en casa por estar todo el día en la iglesia, cuando a veces ni siquiera se los piden que estén aquí o no les toca. Pero es una excusa para no hacer lo que les corresponde. Hay varios, un día lo comentábamos en una reunión de matrimonios, es difícil, pero hay varios que adulteran en su matrimonio con la iglesia. Prefieren estar en la iglesia que trabajar en su matrimonio y con su pareja. Y yo no te estoy diciendo que te despegues de aquí. Por eso les digo, gracias a Dios aquí tienen orden, tienen roles y trabajan. Pero haz las cosas correctamente. Asígnales un tiempo. Hay gente que ha descuidado su tiempo con Dios. Quiere venir a servir a la iglesia 2 días, 3 horas, no sé cuánto tiempo, pero solo ora 5 minutos. Solo lee 10 minutos. Como que algo no está bien. Como que algo no concuerda. Si voy a servir, si voy a estar ahí, tengo que prepararme, tengo que esforzarme, tengo que darle el tiempo correcto a las cosas. Y el último punto, le asigno un espacio, pongo límites. Muchos no pueden surfear los cambios porque no saben poner límites. En los cambios se pierden el control. Cuando menos se dan cuenta, dicen, es que mi hijo ya es adolescente y yo quiero que me tenga confianza. Ahora le voy a permitir que me llame por un apodo. Ya no me va a decir papá, ya me va a decir el pelón y nos vamos a llevar bien porque vienen los cambios. ¿Y dónde quedó el límite de ser papá? Ya después, oye, haz esto, no, pelón, no me digas, no te voy a hacer caso. A ver, soy tu papá. Ay, pelón, ahora sí quieres ponerte al brinco. Te perdiste en los cambios, perdiste el propósito y no supiste surfearlo bien. Y ahora tienes un problema porque no supiste poner límites. En los cambios hay límites. Amén. Sigamos. Entonces el segundo punto, estos son puntos para poner orden. El segundo punto es poner orden. Y vamos al tercero. Hoy solo quiero enfocarte en 3 puntitos sencillos. Seguimos leyendo Génesis capítulo 1 versículo 11 y dice así: y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie, y así sucedió. ¿Qué fue lo tercero que podríamos decir en lo que Dios se enfocó? En los
frutos, en los resultados. Yo creo que lo más importante de cuando hacemos cambios es que haya un resultado. Si haces cambios y no hay frutos y no hay resultado, pues yo creo que ese cambio no estuvo bien. Y es difícil reconocerlo. En la mañana compartí ahí en su casa, en la iglesia, el ser vulnerables es difícil. Reconocer cuando te equivocas, reconocer cuando fallas y que tal vez el cambio que hiciste no fue el mejor, es muy difícil. Pero es mejor reconocer que no está habiendo frutos, que no está habiendo cambios, que no está habiendo lo que necesitamos, a seguir enfrascados en el seguir en una acción que no nos va a llevar a ningún lugar. De los cambios que has hecho, el venir a la iglesia, ¿qué frutos has obtenido? ¿Sí te lo has preguntado a veces? Yo no sé si usted se lo pregunta, pero yo se me lo pregunto. O sea, si voy a invertir 2 horas de mi tiempo en un lugar, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo en mi vida? Estoy viendo cambios, estoy viendo avances, mi forma de ver las cosas cambió, mi carácter está creciendo, ya no me dejo llevar solo por mi temperamento. ¿Cuáles son los frutos? Estoy viendo que en la iglesia está llegando gente nueva y tengo que aprovechar esos cambios y unirme a ellos para ayudar a cumplir la obra que Dios nos llamó. ¿Qué estoy viendo? ¿Cuáles son los resultados? ¿En mi vida está viendo resultados o realmente pasan dos cosas? O no hice el cambio bien o el cambio no funciona. Y es difícil reconocerlo cuando el cambio no funciona, pero es necesario. Entonces, o estoy haciendo bien el cambio o lo estoy haciendo a medias y por eso no está pasando nada, o el cambio no era el adecuado. Cuando yo me enfoco en estos puntos, empiezo a surfear los cambios, empiezo a decir, bueno, tengo que ver cómo van a salir las cosas, tengo que poner prioridades, tengo que poner límites y de ahí para adelante yo sé que Dios se va a encargar de lo demás. Nosotros tenemos una frase en casa que decimos, ¿qué es fe? Fe es, yo hago todo lo posible, todo lo que está en mis manos y Dios se encarga de lo imposible. Si tú hiciste todo lo que está en tus manos, si tú te has esforzado, si tú estás haciendo las cosas bien, no te desesperes. Dios va a hacer lo que le toca. ¿Sí lo crees o no? Para la otra vamos a traer carnitas para todos porque los veo apagados. Nada más a la hermana que se emocionó. Los demás vienen llenos, no quieren. A ver, si tú haces todo lo posible, ¿crees que Dios hará lo imposible? ¿Cuántos imposibles hay en tu vida? Hay muchos cambios que hacer. Hay muchas cosas en las que nos tenemos que activar. Tenemos que empezar. Aunque veamos que hay un caos, aférrate a la primera palabra que te decía. Aunque yo vea un caos, Dios se puede mover. No me meto con nadie, doy ejemplos generales. Hay gente que no ha querido hacer cambios en su economía y tiene un desastre. Sus deudas están creciendo. Hay gente que no ha querido hacer cambios y quiere servir en casa y quiere servir en la iglesia, pero dices que no tengo tiempo. No, es que no has querido hacer cambios. Hay gente que se siente frustrada en su crecimiento con Dios o en su relación con Dios y dice es que no pasa nada. No, es que no han querido hacer cambios. Yo creo esto, Dios no le da la palabra a los pastores porque están locos o se les ocurrió. Si el pastor Dudwig está hablando de adaptabilidad, es porque alguien aquí en casa necesita adaptarse. Vienen cambios, vienen cosas que están sucediendo. Yo no sé si tú estás viendo tu entorno, tu país, pero las cosas están poniéndose color de hormiga. Y si la iglesia no se adapta, no vamos a servir para nada. Hay una frase, y con esto ya termino, antes de que oremos. Hay una frase que me impactó del pastor Robert Barriger. Dice, somos una iglesia excelentemente preparada para una generación que ya va de salida. ¿Qué significa eso? Muchas iglesias están increíbles, pero para la gente grande, para la gente mayor, para épocas anteriores. Y los jóvenes se nos están yendo de las manos.
las nuevas generaciones. Me encanta el cómo Dios ha hablado a esta casa, me encanta la visión que ha puesto en el corazón de su pastor. Es algo que a nosotros también nos ha guiado, nos ha alimentado. Yo recuerdo la primera vez que visitó BDF, yo venía de esa iglesia también, a la antigüita, donde el pastor vestía de traje. Hoy si me vieran los pastores de aquel entonces ya me hubieran corrido, excomulgado. Y cuando llego aquí, yo me acuerdo, fíjate, yo llegué a una red donde yo era el pastor más joven y yo me sentí increíble. Llego aquí a BDF a un evento y de pronto veo a otros con menor edad que yo y hasta me sentí ruco. Y dije, no juegues, ¿qué está pasando? Pero es la realidad. Si no hay cambios, a veces perdemos lo que más amamos, que son las generaciones que vienen. Tenemos que aprender a cambiar. Si queremos algo nuevo de Dios, la misma Biblia lo dice, Dios no va a echar una unción nueva, un vino nuevo, una revelación nueva en odres viejos, mentes viejas, corazones viejos, en el sentido de que no quieren cambiar. Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Su misma palabra dice, sus misericordias son nuevas. Y tú y yo tenemos ese privilegio, porque somos hechos por Él y para Él. ¿Qué te parece si hoy nos ponemos de pie un momento? Ponte de pie un instante. No sé si alguien me puede apoyar con piano o un fondo. Y por un momento antes de hablar, antes de que digamos algo, solo darle una pregunta al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué tengo que cambiar? Si soy parte de esta casa y estás dando una palabra a esta casa, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué me ha costado en adaptarme? ¿Con qué estoy luchando? ¿Qué área de mi vida, qué situación en mi vida no he querido cambiar? Y una realidad, la palabra lo dice, que aquellas personas que no entendemos la sabiduría y nos aferramos a seguir en nuestra obstinación, se les conoce como necios. Y los necios son los que más marca Proverbios, que no hacen lo que Dios quiere. Por un momento cierra tus ojos ahí en tu lugar. Espíritu Santo, hace un momento decíamos, se manifiesta el cielo aquí en la tierra. En el primero que anhelo que se manifiestes en mí. Si hay necedad, si hay algo que no he querido cambiar, si estoy estorbando para lo que tú tienes preparado, para mi familia, para mi casa, para esta casa, ayúdame a cambiar. Tal vez yo creo que estoy con la mejor disposición, pero sin darme cuenta estoy murmurando. Sin darme cuenta soy el más negativo. Sin darme cuenta soy el primero que pone peros y no soluciones, porque no me agradan los cambios. Y hoy soy honesto tal vez contigo, no me gustan los cambios, me cuestan trabajo. Pero si es necesario cambiar algo, ayúdame a hacerlo. Hoy habla con Él un minuto, un momento, y del Espíritu Santo, aquí estoy. Padre, si a alguien le ha faltado sabiduría en su economía, hoy ayúdalo, hoy derrámala sobre él. Si alguien está teniendo problemas en sus relaciones por su necedad, háblalo a su corazón, que entienda que tiene que cambiar. Si hay alguien que se está pagando su amor por ti, por cosas que está haciendo o no ha querido dejar de hacer, habla a su corazón. Hoy en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por cada uno de los que está aquí y te pido que les des la fortaleza, la sabiduría y la pasión para poder hacer los cambios necesarios, para poder estar calibrados en tu propósito y en tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú crees que Él va a hacer algo, dale un fuerte aplauso, una ofrenda de palmas, que Dios va a hacer cosas increíbles.
y lo mejor está por venir. ¿Le puedes dar un aplauso aún más fuerte a Dios por este mensaje? De verdad, increíble mensaje, gran enseñanza que tenemos que atesorar en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Muchas gracias a Dios por la vida del pastor. Y bueno, pues solo queremos recordarte, tenemos actividades que tienen que ver con...